Buenos días a todos. ¿Me escucháis? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a comenzar nuestra clase. Nos sentamos, cerráis los ojos, estiráis la columna, apagáis los micros, por favor. Relajamos las piernas, los brazos, el vientre. Relajamos la cara, las sienes. Pecho abierto. Los que sabéis las oraciones podéis repetirlas conmigo. Los que no lo sabéis simplemente escucháis. Vamos a comenzar. Inspiramos profundamente. Sahana vavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vitvishavahai. Om Shanti 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 Harihi Om. Bien, pues nos ha ocurrido hacer esta clase para compartir con vosotros un tema que creo que es de especial relevancia para las personas que están en este camino. Veo que tenéis pocos vídeos encendidos. Encended, por favor, los que tengáis cámara para que así os vea y puedo ver la expresión que tenéis y interactuar un poco mejor con vosotros. Entonces hay un tema que es muy importante, que es el tema de la armonía y cómo se relaciona esto con el Karma Yoga, con la filosofía de la serenidad. Hay algunos aquí que sois alumnos y que estos temas los conocéis más por estar en las clases y otros que sois nuevos. Entonces voy a hacer una introducción, es un tema amplio, pero que puede presentarse de una manera más sintética, ¿no? La armonía, ¿quién está interesado de aquí en una vida de armonía y de serenidad? Levantar la mano. O sea que os interesa, ¿no? Os interesa la armonía. El tema de poder vivir en armonía nosotros, la sociedad, a nivel planetario, a nivel cósmico, con las fuerzas cósmicas también, ¿no? Esta armonía es uno de los grandes temas de la Bhagavad Gita y los versos que voy a usar son todos de la Bhagavad Gita, del capítulo 2, del 3 especialmente, en los que trata el tema del Karma Yoga. El capítulo 3 se llama así mismamente, el Karma Yoga. Es decir, Karma Yoga quiere decir simplemente acción, y yoga es una palabra polisémica que significa muchas cosas y que en este contexto significa espiritualidad. Es decir, cómo hacer que nuestra acción sea espiritual y sea armoniosa con nosotros y con los demás. Luego vamos a relacionar la segunda parte con lo que había dicho en el título, que es la serenidad y también el sattva, que es quizá una palabra que muchos conocéis. Sattva significa serenidad, luminosidad, bondad, belleza. También es polisémica, no tiene un único significado. Vamos a relacionar cómo las sadhanas, cómo las prácticas sáttvicas hacen que estemos en armonía. Entonces vamos a comenzar con unos versos que he seleccionado del capítulo 3. Vamos a comenzar para ver primero el tema de la armonía. Dice este capítulo 3. Anat bhavanti bhutani paryanyat anasambhavaha yajñat bhavati paryanyo yajña karma sambuddhaha. La traducción es: los seres
vivientes, los seres vivos, nacen de Anna, de la comida. Los seres vivientes nacen de la comida. Es un poco extraño, ¿no? Nacemos de la comida. Si te pones a pensarlo, somos comida, ¿no? Nacen de la comida. La comida nace de la lluvia. La lluvia nace del yajna, que es una palabra técnica que significa armonía de las acciones. La lluvia nace de la armonía de las acciones y el yajna nace del karma, de la acción. Así el verso, leído tal cual, pues igual nos dice nada, ¿verdad? Por eso cuando se estudian las fuentes de esta sabiduría es conveniente tener un profesor, tener comentarios, ¿no? Esto que viene aquí, la comida, los seres humanos nacen de la comida del agua, de la lluvia del yajna y el yajna del karma, de la acción, es un ciclo. Si os fijáis, es un ciclo. Este ciclo es lo que representa la armonía en la naturaleza. Los ciclos que vemos en la naturaleza son o representan la armonía. ¿Qué ciclos se os pueden ocurrir? Por ejemplo, el ciclo de las estaciones. El ciclo de las estaciones en las que las estaciones se dan de una manera natural. El ciclo del agua, como aquí indica, es también un ciclo natural. Ahora que en España y en otros países vivimos también problemas de agua, de lluvias torrenciales, de temperaturas que no paran de aumentar, ¿verdad? Da que pensar entre la desarmonía que hay en la naturaleza, aunque haya ciclos y haya terremotos y haya catástrofes naturales de toda la vida, pero el libre albedrío del ser humano tiene la capacidad también de afectar al planeta. Y si no, tenemos la experiencia de muchos efectos que ocasionamos en la naturaleza, como el efecto del ozono o la capa de ozono o el efecto invernadero. Entonces, este ciclo que describe aquí, aparentemente inconexo, implica que en la naturaleza vemos ciclos. Y esos ciclos se pueden mantener en armonía cuando la humanidad y el ser humano, individual y colectivamente, están en armonía. Otro ciclo que puede haber, por ejemplo, el ciclo del oxígeno y del CO2. Cuando en la época preindustrial se vivía básicamente en el campo, la mano del hombre en la industria que afecta al mundo, pues era desconocida. Todos los que estamos aquí somos ya de la época industrial, no queda nadie preindustrial, ni siquiera vuestros abuelos y bisabuelos vienen de una época preindustrial. Con lo cual no conocemos un estado de armonía de la naturaleza de primera mano. Cuando en una ciudad viven, como el otro día me decía un alumno que vive en Ciudad de México, viven 20 millones de personas, el equilibrio que se tenga que lograr en una ciudad para llevar tantos comestibles, para llevar tantas mercancías, es algo que desde luego afecta a las personas que viven ahí. Ese equilibrio, el equilibrio del oxígeno y del CO2, en una ciudad no se puede mantener. Está contaminada porque el aire, hay una desarmonía entre el oxígeno que se emite, la necesidad de oxígeno de los seres humanos y el CO2 que emitimos nosotros mismos al expirar y todo el entramado de coches, industria, etc. Si no hay un equilibrio de oxígeno y CO2, se rompe ese equilibrio, se rompe ese ciclo. Para poder mantener un equilibrio de CO2 deberíamos de plantar una cantidad de árboles en Ciudad de México que pudiese contrarrestar la emisión de CO2. Es un ejemplo. Ejemplos de estaciones, ejemplos del agua, ejemplo del oxígeno. Vemos que en la creación hay ciclos y esos ciclos representan la armonía. Aquí lo que está poniendo de ejemplo es un ciclo, ¿no? Entonces, ahora en el siguiente verso que va a continuación dice: Karma Brahmo Bhavan Vidhi Brahmaksara Samudbhavan Tasmat Sarvagatam Brahma Nityan Yajñe Pratishtitam. Dice ahora: comprende que el karma, antes había dicho comida,
Los seres humanos de la comida, lluvia, yajna, karma. Y aquí sigue, dice, del karma, el karma es acción, pero aquí se va a referir no solamente a la acción, digamos, normal, sino a las rituales, oraciones, sadhanas espirituales. El karma nace del Veda y el Veda nace de Ishvara. Por lo tanto, el Veda es empleado en el yajna. Es un poco críptico, ¿verdad? No se entiende así a la primera, como otros versos que son más claros. El karma nace del Veda. Este karma, el karma que crea armonía, nace del Veda. ¿El Veda qué es? El Veda son las transmisiones de los sabios que han dejado para la posteridad y que han recibido de Ishvara, el Veda. En el Veda hay dos tipos de cosas: cómo vivir una vida de armonía y el autoconocimiento. El Veda son dos partes, la parte de las Upanishads y la parte de Karma Yoga. Entonces, cuando dice que el karma armonioso procede del Veda, ¿a qué se refiere que procede del Veda? ¿Por qué del Veda? Por ejemplo, cuando se inventa algo, cuando patentamos algo, cuando inventamos algo. No sé si os acordáis, hace unos años, hace ya bastantes años, que hubo mucha polémica con los CFCs, con estos aerosoles que se emitían en la industria, también los usaban los frigoríficos, y se formó el efecto este de la capa de ozono, ¿no? ¿Lo conocéis? Sí, hace muy famoso, ¿no? Luego se prohibieron los CFCs porque hacían un daño. En ese momento, la invención y la industria necesitan soluciones, por ejemplo, para un frigorífico. Los inventores de esos CFCs no han visto bien las consecuencias teoréticas y prácticas que tendría los CFCs, obviamente, ¿no? Cuando ahora estamos desarrollando la inteligencia artificial, que está en su momento ahora mismo prácticamente de pañales, no podemos prever las consecuencias que pueden tener a favor y en contra. Hace 35 años nació Internet. Uno de los primeros proyectos que yo tuve fue en 1999 con una primera empresa de Internet en España. En ese momento no se veía el impacto que iba a tener Internet en la vida corriente de las personas, ¿no? Los efectos que tendría. Es decir, que como seres humanos tenemos un intelecto limitado, que no es omnisciente, y cuando hacemos algo, nuestras acciones no sabemos el daño o la armonía que crean. No lo sabemos. Tenían que ser por prueba y error, con experiencias, pero muchas veces esos prejuicios y beneficios pues tienen que ser analizados. Sin embargo, a veces no hay interés en las empresas, por ejemplo, en analizar el efecto que pueden tener la invención del 5G o la invención de cualquier tecnología, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros tener certeza de que nuestras acciones a nivel individual y social crean equilibrio en nosotros? Equilibrio físico, en la comida, equilibrio emocional, psicológico, espiritual. ¿Cómo podemos conocer y vivir en armonía si no es por prueba y error? Porque prueba y error, pues, obviamente siempre está ahí. Bueno, pues aquí lo que está diciendo es que Karma Yoga, el Karma Yoga, es decir, la acción hecha con una intención, con una actitud, trae armonía para mí, para la sociedad a nivel, digamos, cósmico, y ese estilo de vida que puede traer armonía, dice que puede ser aprendido en el Veda, que sería como un manual que nos enseña qué tipo de acciones, qué tipo de estilo de vida puede ayudar a los seres humanos a vivir en armonía. Puesto que como seres humanos, obviamente no tenemos el conocimiento de todas las variables y vamos por prueba y error. El Karma Yoga, que es la filosofía de la Bhagavad Gita, que se podría llamar la filosofía de la serenidad, es lo que enseña en esta primera parte el Veda. Por eso dice
que el karma armonioso nace del Veda, que nace de Ishvara. Entonces aquí vemos cómo si la armonía es cíclica y vemos los ciclos que hay en la naturaleza, cómo podemos ser a nivel individual, mantener una armonía, completar el ciclo, que el ciclo no se rompa con nosotros mismos, para que haya armonía individual y colectiva. Es decir, en el ciclo, por ejemplo, individual, ¿cuál es el ciclo de descanso y de trabajo? ¿Cuál es? ¿Cómo puedo saber ese ciclo? ¿Cómo me afecta si me paso, si lo rompo? ¿Cuál es el ciclo que hay entre dar y recibir? Nuestra sociedad actual pone mucho énfasis en experimentar, en consumir, con cierto componente a veces narcisista. Solo miro por mí mismo. Recibo, pero también para que ese ciclo, como el ciclo del agua, como el ciclo del oxígeno, sea completo, el ser humano también tiene una obligación de dar, no solamente de consumir, no solamente de recibir. ¿Hay un micro abierto por ahí todavía? Entonces, esa armonía a la hora de nosotros disponernos a actuar en el mundo ha de tener una filosofía. No puede ser solamente la filosofía de hago lo que quiero, hago lo que me viene bien, hago las cosas por comodidad. Ha de haber un componente que tenga respeto por mí mismo y por los demás. Elena del Castillo, ¿podéis apagarla por favor el micro? ¿O Elena del Castillo misma? Hola. Sí, hace falta apagar el micrófono. Estamos en la conferencia, Elena. Vale, es que estoy escuchando. Sí, no hace falta que el micrófono se pueda apagar y seguir escuchando. Entonces, esta karma yoga, que aquí no lo explican estos versos, aquí solamente indica que la armonía, que aquí llama dharma, es necesario tenerla en cuenta para estar en equilibrio, para poder manejarse en una armonía individual, ¿no? Y colectiva, ¿no? Vamos a seguir viendo otro verso. El siguiente dice: Evam pravartitan chakram nanuvartyatitayaha agayur indraya ramo mogam parta sajivati. El verso dice: aquel que no vive aquí, en esta vida, de acuerdo con la rueda cósmica, que ya está puesta en movimiento, vive en error, siendo propenso a el placer de los sentidos. Esa persona vive en vano. Fijaros qué interesante. Aquel que en esta vida no vive de acuerdo a la rueda cósmica. Esa rueda cósmica en el sánscrito es chakram. Eva pravartitan chakram. El que no vive teniendo en cuenta que no vivo solo, que vive una situación de interconexión con todos los seres, no solamente con los seres humanos, en un equilibrio dinámico. Cuando me doy cuenta de que no estoy solo y que hay unas reglas y unos equilibrios en la naturaleza con ciclos, si me doy cuenta de ese equilibrio que se llama dharma, y la palabra yoga implica dharma, ahí vivo inteligentemente. Si no sigo esa rueda y voy por mi cuenta, es decir, individualmente solo, y además no cuidándome bien según lo que yo mismo necesito a nivel fundamental, no solamente lo que necesito a nivel biológico o de seguridad financiera, sino lo que mejor me viene en cuanto a mis cualidades esenciales, de verdad, de belleza, de bien, en mayúsculas. Cuando vivo en armonía con esa rueda que yo no he iniciado, que está ya en movimiento, y que significa que la creación misma ya tiene una dinámica que ningún ser humano ha creado, pero que puede descubrir y que puede darse cuenta de que la inteligencia del cosmos tiene un orden. Cuando miro al ser humano a nivel micro,
de las células, veo que hay un orden, que hay una inteligencia que sostiene el cuerpo. Cuando miro a las estrellas, cuando miro hacia arriba, a las galaxias, hay un orden. No puedo pensar en que ese universo sea no inteligente, porque es contradictorio contra nuestra experiencia y contradictorio a la razón y a la lógica. Cuando veo el universo, veo que hay un orden, hay una inteligencia cósmica que me sostiene a mí, porque yo también soy inteligente, tú también eres inteligente, en ti la inteligencia es dada como un don y está en la propia creación. En esta visión, en esta cosmovisión, la creación, el universo, es el mismo Ishvara, es el mismo ser cósmico. Y esa creación, si tengo ojos para verla, veo que está ensamblada de forma inteligente y que me sostiene. Y que sostiene mi libertad para ser libre a pesar de las circunstancias adversas. Cuando descubro ese orden inteligente y puedo aprender a confiar en ese orden inteligente y a respetar ese orden inteligente que llamamos Dharma, entonces vivo en armonía con esa chakra, con esa rueda cósmica. Cuando perturbo el orden conmigo mismo, no respeto mis necesidades fundamentales, ni de las de los demás, ni las de la sociedad, ni la del universo, entro en desarmonía, provoco un conflicto conmigo mismo. Y ahí dice que vive en error y que es propenso a solo vivir para los placeres de los sentidos, como si no hubiese otra cosa. No porque los placeres de los sentidos estén mal, porque eso es algo que es natural al ser humano, sino porque solo ve los placeres de los sentidos, sin ningún tipo más de comprensión, sin ningún tipo más de visión. Esa persona dice que no vive, que vive en vano, que vive en vano. Entonces, ¿cómo puedo entonces no caer en ese estancamiento de que a nivel físico, material, económico, espiritual, no se estanquen las cosas? Si, por ejemplo, a nivel físico, a nivel del alimento, solo consumo, solo como y no empleo la energía en trabajar o en hacer ejercicio, solo comer, solo tomar, produce un estancamiento que se traduce en grasa y en que coges kilos. Cuando hay una apreciación de los ciclos, de que si como tengo que gastar la energía y tengo que trabajar o tengo que hacer ejercicio, entonces la energía no se estanca. Lo mismo en el nivel material, en el nivel económico. Trabajo, recibo, pero también comparto. Comparto lo que sé, comparto lo que pueda compartir, lo que quiera compartir. Pero ese ciclo implica un movimiento, una actualización de mis cualidades. No puedo quedarme estancado solamente con la mentalidad de consumo, de mí mismo solamente. Otro más, que habla de la acción, de cómo puede ser esa acción que crea armonía. El siguiente verso dice: Yajñarta karmanan yatra lokoyan karma bandanaha tadartan karma kaunteya mukta sanga samachara. Dice ahora: haz la acción que ha de ser hecha. Haz la acción que ha de ser hecha. La acción que ha de ser hecha. Es decir, ¿qué significa eso? Que a la hora de hacer me fije particularmente en cuál es mi dharma, qué es lo que yo he de hacer, según mis roles, padre, madre, hijo, hija, según lo que a mí se me pone delante, con las circunstancias que hay en mi vida, ¿qué he de hacer? Lo que me corresponde hacer. No solamente lo que me gustaría, ¿no? O lo que soñaría, sino qué es lo que tengo delante. Soy una mamá, soy un papá, tengo un hijo pequeño. ¿Cuál es mi deber con respecto al hijo? Dedicar tiempo y cuidarlo.
Eso es lo más inminente, la acción más inminente. Es decir, que dentro de la propia creación se nos da un escenario en el que hay algo que depende de mí. Hay algo a ser hecho por mí y he de descubrirlo. A nivel de talante, a nivel de vocación, pero a nivel de todo lo que hay y que depende de mí. No solamente de mí, sino también los que dependen de mí, de otras personas como los hijos, ¿no? Concéntrate en eso, en lo que ha de ser hecho. No está diciendo, concéntrate en lo que desees. Lo que deseo puede ser lo que tenga que hacer. Dar la clase, para mí, coincide con mi deseo. No es algo que me desagrade. Habrá veces que coincide mi deseo más íntimo, mi vocación, coincide con lo que he de hacer porque lo he cultivado, porque lo he buscado, porque no es aleatorio. Pero otras veces no coincide. No coincide que lo que tenga que hacer me guste o sea mi deseo. Sin embargo, hay ahí una situación en la que yo he de actuar, en la que se espera algo de mí. Dice aquí, haz la acción que necesita ser hecha. Que el criterio de la acción sea lo que ha de ser hecho, lo adecuado, lo correcto. Y diréis, lo correcto, pero eso no es absoluto. No, no es absoluto. He de interpretarlo. He de interpretarlo constantemente. Pero he de colocarme en esa posición en la que diga, ¿qué es lo que ha de ser hecho? La acción es superior a la inacción. Hacer lo que he de hacer, mi dharma, lo que me corresponde, es superior a quedar separado. Es superior a quedarse sin actuar. Esta Bhagavad Gita, como sabéis, es el diálogo entre Arjuna y Krishna, entre el discípulo Arjuna y el maestro Krishna. Arjuna es un guerrero, es un príncipe, es un gobernante, que tiene una situación muy chunga delante porque le toca quitar del medio a un tirano de mucho cuidado que ha cometido todos los males habidos por haber y ha usurpado su reino y está gobernando de manera amoral y de manera indebida y alegal. Sin embargo, este Duryodhana es parte de su familia, es su primo. Entonces tiene delante a parte de su familia. El deber como príncipe hace que tenga que hacer lo que tiene que hacer. Sin embargo, a él no le gusta porque tiene que enfrentarse con su propia familia, que ha elegido conscientemente hacer lo que está haciendo. Pero lo que está haciendo su familia, parte de su familia, es amoral y alegal. Pero visto desde cualquier prisma, no queda ninguna duda objetiva de lo que han hecho es amoral. La situación respecto de él a nivel personal es que ha de actuar, pero además es que sus súbditos y su familia y su país no solamente es lo que él quiere, sino también lo que hay otras personas ahí. Él no quiere pelear y lo que quiere es irse a meditar a Rishikesh, irse a meditar a un ashram. ¿Eso es correcto? Pregunta él, y él tiene varios argumentos, ¿no? Porque luchar va a traer más problemas. Él tiene una serie de argumentos en el capítulo 1. Y Krishna, a través de la enseñanza de una conversación y diálogo con él, le hace ver que lo que plantea a nivel ético no tiene ningún argumento. Pero lo que plantea también a nivel filosófico y ontológico es incorrecto. Esto está hablando a Arjuna, le está diciendo, haz lo que tienes que hacer, que el criterio de la acción no sea tu capricho, sino lo que se ha de hacer. Porque eso te conduce al bien en mayúsculas, no solamente al bien moral. Otro verso sobre la cualidad de la acción. Niyatan kuru karma tuam karma yayogya karmanaha sarira yatrapi chate na prasidiet akarmanaha. Esta persona la persona está atada al karma cuando es distinto de lo que se realiza como yajna, como esa palabra que he dicho antes, como yajna, es decir, como una acción que tiene
la cualidad de ofrenda, según lo que he de hacer. Ahora lo explico. Por esa razón, Kauntella, estando libre de apego, actúa como yajna. Arjuna tiene el apego a su familia. Lógico. Son sus primos los que tiene delante. Y está diciendo, como son mis primos, no puedo enfrentarme a ellos. El problema es que sus primos están cometiendo un delito de marca mayor. Entonces, él tiene un apego a su familia emocional, no puede luchar. No es que sea cobarde, es que tiene un apego emocional. Sin embargo, la justicia y la acción correcta no tienen que mirar el apego emocional. La justicia y la acción correcta los he de ver con el intelecto, no con los sentimentalismos. Entonces, el rigor, el criterio de acción que le está enseñando a que él lo considere, no es el gusto, no es la preferencia. Dice que actúe sin apego. El apego implica colorear, como vamos a ver más tarde, que coloreo subjetivamente las cosas y no veo las cosas como son. No veo las cosas como son, no veo con claridad, no veo con imparcialidad. Imagínate un juez que actúa sentimentalmente. No puede actuar así sentimentalmente. Sería un muy mal juez. Tiene que actuar y ver las razones, los argumentos. Tiene que actuar en justicia. Arjuna no está actuando en justicia, se quiere ir. Se quiere desentender de su lugar, de su quehacer, de su dharma. Y cuando uno no vive en dharma y hace el dharma de otro, no puede vivir en paz. Es imposible. Estoy centrado en mí, en lo que depende de mí, no en lo que no depende de mí. ¿Qué depende de mí? ¿Depende de mí ganar muchísimo dinero? En parte sí y en parte no, porque yo no controlo todas las variables. Yo no soy el productor de las leyes del universo. En mí hay algo que depende, desde luego, pero yo no soy el controlador del universo. Yo no he hecho todas las leyes del universo. Ni soy consciente de algunas de ellas. Entonces, ¿qué es lo que depende de mí? ¿Me puedo centrar en lo que sí depende de mí? Ahí es donde me centro. Y ahí tiene que ver con el tipo de acción, no con los resultados. Yo los resultados no los controlo. Si mi base de acción es la preocupación por el futuro, nadie de los que estamos aquí controla el futuro. Arjuna está pensando en irse de ahí y desaparecer. Y hacer algo agradable que le gusta. Pero Krishna está diciendo, Arjuna, que ya eres mayorcito, que no tienes 15 años, que me has traído tú a esta batalla y has convocado a toda tu familia. Y estamos aquí ahora y dices que no puedes pelear porque emocionalmente está tocado. Porque tiene un apego emocional completamente entendible. Pero claro, ya es un hombre derecho. Entonces tiene que actuar como tal. Esa acción trae armonía. Sin embargo, la acción que hace lo que me da la gana produce desarmonía en mí y en los demás. Y no hay nada más que ver cómo está la sociedad. ¿Por qué esas lluvias torrenciales y el clima como está? ¿La acción colectiva humana de cómo interviene la naturaleza está equilibrada? No está equilibrada. No está equilibrada. Entonces la tierra y la naturaleza también responde de forma desequilibrada. El equilibrio es individual, social, planetario, cosmológico, de nivel de fuerzas cósmicas. Entonces actúo como yajna. Y yajna quiere decir también como una ofrenda. Es decir, que cuando trabajo, cuando hablo, cuando actúo, tomo la acción y la ofrendo. ¿Y la ofrendo a qué? La ofrendo a la inteligencia divina que impregna el cosmos. Unos lo pueden llamar Dios, si sois religiosos, otro lo puede llamar ser cósmico, otro lo puede llamar inteligencia. Esa inteligencia está ahí y es palpable, en nivel micro y en nivel macro. Cuando hago, no me preocupo solo de lo que voy a sacar maquinalmente, esquemáticamente, fríamente, sino qué es lo que a mí me concierne.
¿Cuál es mi bien? Mi bien está lo que depende de mí, no en lo que no depende de mí. Si cuando actúo pienso en el reconocimiento de otros, en el reconocimiento de mi jefe, de mis compañeros de trabajo, y actúo para que yo sea reconocido, el reconocimiento primero no depende de mí. Y segundo, si yo me vendo al reconocimiento de otros, ¿cómo te sientes? Después de perder la integridad y decir algo que no quieres decir o que no piensas o no estar de acuerdo con algo que te obligan a hacer, pero que te viene bien para ganar algo. Ganaremos algo, pero hay algo que también pierdo que es una integridad. Esa integridad también está aquí en juego y también se llama dharma, es otra palabra para dharma. Cuando actúo en base a mi dharma, quedo entero, quedo íntegro. No sé los resultados cuáles van a venir, pero es que los resultados no son algo que yo controle. Sin embargo, lo que sí hago, lo que está en mis manos, lo que pienso, cómo actúo, cómo siento, eso sí que está en mis manos. Con lo cual, ahí hay una fuente de criterio que me protege del gran temor de qué es lo que pasará, la ansiedad, provocada por lo que no depende de mí. Lo que no depende de mí. Entonces actúo como yajna, como una ofrenda en la que coloco mi trabajo y digo, este es mi trabajo. ¿Quién tengo delante? Delante tengo una persona. Esa persona también es Dios, también es Ísvara, porque Ísvara es la inteligencia cósmica que está presente en todo. El universo es Dios, el universo es esa inteligencia cósmica, el universo es el logos, el universo es el Tao, es el espíritu, da igual como lo hemos llamado a lo largo de la historia. Cuando me dispongo a ofrendar mi trabajo, lo que tengo en mis manos es que hago una ofrenda. Y a esa ofrenda se la llama yajna. Y cuando actúo así, actúo en equilibrio, actúo en armonía. Cuando actúo por capricho o por apego, no actúo en yajna. Actúo por mi propio interés, que puede coincidir. Es decir, que no quiere decir que el propio interés no sea lo bueno y el bien para mí. Si sé qué es el bien, entonces me cuido a mí mismo de que mis acciones se actualicen expresando lo que soy, expresando mis cualidades, mis dones. Y me dedico entonces a aquello que tiene la capacidad de darme libertad, de darme conocimiento, de darme potencia de ser. Pero he de discernir. En la acción también implica un conocimiento previo, de decir, ¿dónde está mi bien? Si creo o si mi conocimiento es limitado y creo que el bien está en ser famoso, pues no he discernido bien. No he discernido bien. Porque el bien, el ser famoso, no depende tampoco de mí. ¿Entiendes? Hay una conexión entre conocimiento y acción. Lo que conozco, aquello que me permite saber cómo cuidarme de verdad, hace que luego pueda expresar esas acciones de una manera más armoniosa, ¿no? Dos más de este tema de la armonía de las acciones. Ahora habla de cómo propiciar a las fuerzas celestiales. Fijaros. Devam bhavayata nena te deva bhavayantu baha parasparam bhavayantaha shreya paran abapspyatam. Dice, propiciad a las fuerzas celestiales. ¿Qué serán fuerzas celestiales? Claro, si no hay una comprensión clara de eso, pues suena chino. Es como propiciad a los chinos. Cuando no hay una comprensión de eso, pues no se entiende. Por eso este estudio es sistemático. No puede ser una clase, no puede ser un telediario. Es un estudio sistemático, porque si no, no me entero. En realidad no tengo profundidad. Cuando propicia a las fuerzas celestiales con tu yajna, con tu ofrenda de lo que hagas. Propicia a las fuerzas celestiales. Que esas fuerzas os propicien. Propiciaos los unos a los otros. Y obtendréis el bien más elevado. Esto es muy interesante y ya sé que tengo un tiempo limitado para explicarlo. Voy un poco con el reloj al cuello y estoy haciendo una cosa muy resumida y soy consciente de ello. Cuando dice propiciar a las fuerzas celestiales, los que conocéis las culturas en las que hay una reverencia a la naturaleza como sagrado, os podéis hacer una orientación de qué es esto.
En nuestra cultura occidental no hay una reverencia a lo sagrado. Hay una reverencia al progreso, a la ciencia y a otras cosas más, pero no a lo sagrado. Entonces, en las culturas antiguas, ancestrales, como esta de la Bhagavad Gita, hay una reverencia al universo mismo, porque el universo es Dios, no hay nada separado de Dios. Y es imposible a nivel incluso formal, lógico, de que eso exista. Entonces, puedo agradecer a las fuerzas celestiales y a los elementos cósmicos de lo que tengo, haciendo que ese ciclo se complete dando las gracias. Es decir, por ejemplo, no sé si habéis visto los rituales que se llaman puya. La puya, nada más empezar, hay un agradecimiento a los elementos, al agua, a la tierra, a la luz del sol, al aire, al fuego. Imagínate una iglesia en la que en vez de haber un Jesucristo hubiese el sol, o hubiese la luna, o hubiese el espacio, o el aire o la tierra. ¿Qué os parecería? Que no estaríamos acostumbrados a ese tipo de expresión de Dios. En la India eso es muy común. Puedes ir a un templo y la deidad central es el espacio. ¿El espacio? Sí, el espacio. Porque imagínate vivir sin espacio. O el aire, o el agua. Si no hay agua, no hay comida. Si no hay comida, no hay seres humanos. Que la lluvia caiga en su momento adecuado es fundamental para el ciclo de las estaciones. Por eso ese concepto de dharma, de armonía, de equilibrio. Entonces reverencio, agradezco, doy las gracias por la luz que tengo, por el pan, por la comida, por el agua, por el sol, por el espacio. Nada más empezar la puya hay una reverencia a los elementos. ¿Por qué? Porque no están separados de Ishvara, no están separados del ser cósmico. Entonces agradezco. Si no agradezco, no completo el ciclo de dar y de recibir. No puedo estar en armonía porque solamente tomo. No me cuido bien. He de cuidar agradeciéndome, agradeciendo lo que hay, lo que yo tengo ahora mismo. Parece que lo damos por hecho, pero no lo podemos dar por hecho. Esta cultura reverencia a lo sagrado. Y por eso dice, propiciad a las fuerzas celestiales. Claro, las fuerzas celestiales da para explicar una clase, porque no tenemos ni idea de qué son las fuerzas celestiales. En las culturas antiguas se tiene muy claro quién son las fuerzas celestiales. Pero como vivimos en una sociedad hipermaterializada, pues esto nos suena auténtico chino, como decía antes. Entonces aprendo a reverenciar, a apreciar a las fuerzas celestiales. Propiciándolas, me viene devuelto también armonía. Soy partícipe de la rueda cósmica, del ciclo de dar. Como si fuese un palito dentro de una rueda, de un radio de la rueda, soy partícipe de esa rueda que está girando constantemente. Eso es a lo que se refiere. Y el último, de este tema, de la armonía, dice ahora, Ishtam bogan hibo deva dashyante yaknya bhavitaha tairdatan apradayaibyo yobuntestena evasaha. Dice, las fuerzas celestiales, propiciadas por tu acción armoniosa, os darán lo que realmente necesitáis. Por tanto, el que disfruta de los objetos sin ofrenda a su vez, realmente es un ladrón. Realmente es un ladrón. ¿Por qué? Porque no participa de la armonía del cosmos. Porque solo toma y no da. No contribuye. No contribuye con lo que tenga. ¿No tienes dinero? Ok, no tienes dinero, pues contribuye con tu oído. Escuchas a las personas que lo necesitan. ¿Tienes conocimiento? Compartes el conocimiento. ¿Tienes dinero? Compartes el dinero. ¿Tienes tiempo? Compartes el tiempo. Soy partícipe de la rueda cósmica. Vivo inteligentemente porque me doy cuenta que estoy en una rueda en la que estoy recibiendo y tomando constantemente. Y si no recibo de una manera equilibrada con lo que doy, me estanco. Y me estanco y significa, pues eso, que la energía se queda estancada. Espiritualmente, emocionalmente, te quedas estancado.
es un ladrón. Son palabras fuertes las que dice aquí Krishna. El que no vive de acorde a esa rueda es un ladrón. Pues esto es por el lado de la armonía. Ya sé que lo he dicho muy deprisa, en una clase normal voy mucho más lento, pero dadas las circunstancias tenía que avanzar de esa manera. Ahora hablo del otro tema que era ¿cómo puedo cultivar la cualidad luminosa, lúcida de la mente que se llama sattva? Sattva en sánscrito es esa bondad, belleza, verdad, todo lo que está relacionado con el conocimiento espiritual y el conocimiento en general. La claridad. ¿Quién de aquí quiere tener claridad? ¿Quién valora la claridad? La claridad la queremos todos, porque la confusión y la ignorancia es algo que nadie quiere. Entonces la confusión y la ignorancia son algo que desde luego quiero deshacerme de ello. ¿Cómo puedo cultivar una mente sátvica? Pues ahora voy a deciros unos cuantos versos que habla qué es eso de sattva, rajas, tama y cómo podríamos cultivarlo. La primera parte, que tiene que ver con la armonía y con la acción, ya ha dicho algo, y es que cuando vivo una vida de yajna, de armonía, de karma yoga, ya estoy cultivando una mente sátvica. Una mente sátvica es aquella que tiene la capacidad de vivir de forma serena, ¿no? Este karma yoga implica serenidad, ecuanimidad. Son dos palabras, hay dos definiciones de yoga en el capítulo 2, y una de ellas es ecuanimidad. ¿La ecuanimidad os interesa? ¿Sabéis lo que puede daros la ecuanimidad? Ecuanimidad sería algo, fíjate, alguien puede decir, quiero conseguir todo lo que quiera. Y bueno, pues si consigues todo lo que quiera, pues mientras que lo consigas, qué bien. Pero la realidad es que no conseguimos siempre todo lo que queremos. Si estoy obsesionado con conseguir siempre todo lo que quiero y no lo consigo, lo que voy a llevarme son disgustos, insatisfacciones y frustraciones y vivir irritado. ¿Cómo puedo vivir una vida en la que pueda estar sereno a pesar de los éxitos, a pesar de los fracasos, a pesar de que tenga situaciones agradables o desagradables? Eso se llama samatvam, ecuanimidad, serenidad. Y esa es una definición de yoga. Entonces, todos queremos ecuanimidad, porque ecuanimidad es la capacidad de quedar entero ante las situaciones, si te salen bien, como si te salen mal, ante la adversidad y ante el éxito. Ecuanimidad es lo que define a un yogi, no que haga asanas o que medite mucho o que haga oraciones. Ecuanimidad es la definición de yogi, de una persona ecuánime es un yogi. Definición fundamental en el 248 del capítulo 2. Entonces, ecuanimidad implica una mente sátvica. Es decir, que el cultivo del yoga, del karma yoga, hace que mi tendencia en la mente sea sátvica. Sátvica. Ecuánime, serena, luminosa. Puedo cultivarla con karma yoga. Karma yoga es la acción aplicada a todo lo que haces. No es una acción específica de medito ahora o hago yoga y estoy bien ahí. Karma yoga es yoga en todas partes. Yoga en toda tu vida. Porque es el yoga de la acción. El yoga aplicado a todo lo que haces. La actitud con la que haces. Karma yoga. Ya implica que aumento mi nivel de sattva en la mente. Mi nivel de serenidad, de ecuanimidad. Ahora, también hay sadhanas, disciplinas, que pueden aumentar sattva en la mente. Disciplinas y estilo de vida en general. Es decir, nutrición, cómo levantarte, cómo vivir el día a día, qué rutinas te pueden enseñar a vivir un día más sátvico. Y esta es una parte que a mí particularmente siempre me ha llamado mucho la atención. Cómo tener un estilo de vida en el que las actividades diarias se dispongan de tal manera en la que esté concentrado, pueda hacer las cosas que necesito y quiero hacer, en las que tenga un orden, tenga fuerza, tenga energía, tenga vitalidad. Esas rutinas, en el estilo de vida yógico en general, en el Veda, en la Bhagavad Gita, se dan unas cuantas.
Y particularmente aquí en Vedanta Academy tenemos esa pretensión de mostrar esas sadhanas, esas disciplinas, para los que quieren, pues, que la practiquen y que las conozcan. Algunas de ellas son archiconocidas. Yogasana es una de las bendiciones que ha traído la India a Occidente. La práctica de yoga, la práctica de pranayama, la práctica de la meditación. Todo eso son disciplinas de la cultura védica. Pero hay más también. Hay otras que no son conocidas por varios factores. Por ejemplo, la puya y los rituales prácticamente no son conocidas. Ayurveda es medio conocida, pero hay muchas cosas de la Ayurveda que tampoco se conocen. ¿Cómo puedo hacer que la Ayurveda, el yoga, la pranayama, la meditación, los rituales, las puyas, me aumenten mi sattva? Se puede. Y he de conocerlo. Entonces, voy a explicaros ahora qué es lo que dice de sattva el capítulo 14 de la Bhagavad Gita. ¿Qué dicen de los gunas? Que son 3. Sattva, que es la luminosidad. Rayas, la pasión, la frenética actividad. Y tamas, que es la inercia o la pasividad. Los 3 son necesarios. Necesito claridad y pasión para hacer las cosas. Necesito actividad, si no, no las consigo. Puedo tener ideas brillantes que si no me pongo a hacerlas, si no actúo, si no hay rayas, pues no consigo. Y tamas también es necesario, porque tamas es el descanso. Necesito descansar. Es decir, que no es que haya superiores, pero, claro, si están desproporcionados, pues crea un desequilibrio, no crea armonía. Entonces, estas gunas, estas cualidades de la naturaleza, están en el ser humano, están en su mente, y están las 3. No hay alguien que sea tamásico, ni sátvico, ni rayásico. No existe eso. Están en proporciones. Ahora, si alguien quiere vivir una vida de armonía, pues desde luego tiene que aumentar sattva. Y rayas también. Tiene que reducir tamas, aumentar rayas, depende de dónde esté, y también aumentar sattva. Entonces os voy a leer unos pequeños versos, aunque hay aquí muchos, pero leeré unos cuantos para que sepáis qué dice de sattva, rayas y tama, y luego ya terminamos con el tema de las sadhanas. Dice el primero, no lo voy a leer en sánscrito porque si no se nos va a hacer más largo. Dice, Arjuna, hay 3 cualidades, sattva, lucidez, rayas, esa actividad, y tamas, la inercia. Las cualidades existen en Prakriti, en la naturaleza. Y ahora dice, hablando de cada uno de ellos, sattva. Sattva es, cuando la mente está en sattva, se transparenta nuestra naturaleza, porque sattva es luz, es aquel aspecto que es propio del conocimiento. Es decir, ¿qué es eso de que es transparente a nuestra naturaleza? Fíjate qué cosa interesante. Estas cualidades están en la mente, están en la naturaleza material y sutil. Mi naturaleza esencial, el ser, es pleno, no tiene defectos, no es perfectible, es plenitud. Pero el individuo, claro, tiene una cabeza, tiene una mente, tiene una individualidad, tiene emociones, sentidos, ambiciones y un montón de cosas. Cuando en la mente predomina sattva, mi naturaleza se expresa y se transparenta como si las gafas o las lentes de una gafa estuvieran limpias. Entonces, si mi naturaleza es verdad, en mayúscula, belleza, bien, plenitud, y mi mente y mi estilo de vida es predominantemente, porque aquí no hay nadie que sea santo, predominantemente sattva, entonces lo que se transparenta de mí, lo que vivo, es algo que expresa más fácilmente mis cualidades esenciales. Eso es sattva. Y ahora dice rayas. Dice, rayas. Que sepas que rayas tiene la forma de una coloración de la mente, causando anhelo y apego bien arraigado. Rayas, la pasión, y la pasión en latín y en griego clásico en la antigüedad, la pasión para los estoicos
no es lo que significa hoy pasión en el sentido moderno. La pasión para los estoicos son defectos que tienen las ideas por no ser adecuadas. Y por eso las pasiones son enfermedades del alma. Estoy hablando de los estoicos, no nuestro. Las pasiones son ideas incorrectas acerca de la realidad. Por lo tanto, hay que corregirlas. Y la filosofía consiste en corregir las ideas que tengo sobre las cosas. Para los estoicos. Entonces, aquí dice que rayas es lo que colorea la mente. ¿Qué significa que colorea la mente? Y lo colorea, dice, ¿no? Causando anhelo, anhelo y apego. Colorea. Si tú tienes las gafas limpitas y no tienen polvo, pues ven bien. Sin embargo, si las gafas están empañadas y están borrosas, no sabes lo que ves. Me ha pasado esta mañana con el coche. Estaba el coche de un árbol que suelta un montón de resina y cuando iba conduciendo no veía nada. Me he tenido que bajar, echar agua para que pudiese ver. No podía conducir bien, imposible. No era yo el que veía mal, era la resina que estaba enfrente. Si mi mente está teñida con mayor preponderancia de apego y pasiones en el sentido estoico, entonces no veo bien. No veo bien, no puedo ver bien, no puedo estimar bien, no puedo apreciar bien a las personas, no las veo bien, no veo lo que hay, porque estoy teñido y viendo las cosas desde mi propio mundo subjetivo. Desde mi yo y yo y yo y yo. No veo bien. Entonces, rayas colorea. Rayas colorea. Colorea. Y no sé qué colorea. El problema es que no sé qué colorea. Creo que esa es la realidad. La que veo yo. Y la que ve todo el mundo. Y así estamos todos en el mundo intentando cambiar a todos. Tu marido te quiere cambiar a ti y tú quieres cambiar a tu marido. Porque lo vemos todo con las gafas teñidas. La labor de la filosofía es corregir las ideas torcidas. Las creencias torcidas, expectativas torcidas. Tiene una labor de aclarar, porque las pasiones son enfermedades del alma. Igual que la pasión, digo en sentido estoico, no me miréis con lo de pasión en sentido romántico, en el sentido estoico. O la pasión de querer hacer, no, no es esa pasión en el sentido estoico. Entonces, sigue más de rayas. Ahora dice Tamas. Dijera lo que dice de Tamas. Tamas nace de la ignorancia, engañando a todos, por falta o con falta de cuidado, de pereza y de sueño. Tamas, esa capacidad que tiene de que la mente la haga inerte, descuidada, perezosa, dormilona, abotagada. Diréis, anda, hombre, eso lo vivo yo todos los días. No, si todos tenemos tamas, si nadie es sátvico, puro, no existe eso. Pero claro, si predomina una mente tamásica en la que el estilo de vida conduce a más tamas, pues más tamas. Es decir, si me levanto a las tantas, a las 12 de la mañana, si como comida basura, si estoy viendo todo el día películas de terror, si me paso todo el día con el móvil para arriba y para abajo, ¿ese estilo de vida creéis que el tipo de consumo de entretenimiento mismo es sádvico, rayásico o tamásico? Claro, el tipo de ocio también puede ser sádvico, rayásico y tamásico. Y eso me afecta. Y en la comida y todo lo que existe en la creación, tengo que poner filtros de qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? El tipo de conversaciones que tengo, el tipo de amigos, el tipo de libros que leo, el tipo de cosas que miro en la televisión o lo que sea. El estilo de vida puede llevarme a uno de los tres. Aumentar más, disminuir menos. Fijaros el efecto de rayas, porque nuestra sociedad es muy rayásica y tamásica. El efecto de rayas dice, es la inquietud física y inquietud mental. Inquietud física es una señal de que hay actividad rayásica. ¿Habéis visto, por ejemplo,
a las personas que están en una biblioteca y no están todo el rato moviendo la mano o el pie, o están con algún tipo de tic, tocándose el pelo. Eso implica que en el cuerpo hay una señal de una actividad, exceso de actividad, o en la mente. Alguien que no puede sentarse a meditar, alguien que no puede estar relajado, que tiene que estar llamando constantemente a sus amigos, alguien que no puede estar a solas consigo mismo. Actividad rayásica de exceso en la mente. Nuestra sociedad es muy rayásica, muy rayásica. Entonces, tengo que saber, la Ayurveda habla mucho de esto. La Ayurveda me ayuda a vivir un estilo de vida en el que si sé que mi tendencia es rayásica, pues disminuya, no que la elimine, porque necesito rayas, pero pueda equilibrar esos 3 gunas, ¿no? Del sattva nace el conocimiento, del rayas la codicia, apatía y el engaño, la ilusión, la confusión, son de tamas. Una persona confusa que no sabe discernir, que da la vuelta a las cosas, que no sabe argumentar, que no sabe ver lo que tiene que hacer y lo que tiene que evitar, es tamas. Tamas. Tamas en la mente, tamas en el cuerpo. No sabe lo que tiene que hacer, no sabe lo que le viene bien, no sabe discernir, confusión. Confusión es síntoma de tamas. Sattva dice que nace del conocimiento, nace de la comprensión, nace de la claridad. Y por último, la oscuridad y la ausencia de actividad, la indiferencia y el engaño nacen de tamas. Ok, eso lo hemos dicho ya. Bueno, hay muchos más temas de los gunas que os quería traer una pincelada para que vieseis qué efecto en nuestra mente tiene la propia constitución de la naturaleza, que eso es la propia naturaleza, sattva, rayas y tamas. ¿Cómo puedo aumentar sattva? Pregunta que podríais decir. A través de las sadhanas, que esta ya es la última parte. Las sadhanas, ya no el estilo de vida en cuanto a valores, en cuanto al ethos personal, a la filosofía de vida personal, que eso es el karma yoga, digamos, sino al estilo de vida. En el estilo de vida, solamente hacer ciertas actividades conducen a que la mente, sin pensar, tenga sattva, aumente el sattva. Por ejemplo, los que practicáis yoga, o practicáis tai chi, o practicáis qigong, o artes marciales, o cualquier actividad que vosotros encontráis que os armoniza, física, energética, empezando por ahí, físico y energético. Dar un paseo, simplemente el hecho de dar un paseo, tener la cabeza como un bombo y salir a dar una vuelta a la manzana. Eso equilibra las energías. Pero hay, por eso dijo en ese verso, el yajna, la acción armoniosa, nace del Veda. ¿Por qué dijo eso? Porque hay estilos de vida que los Vedas ponen a disposición para que yo, si no sé cómo, si no sé qué acciones crean armonía, utilice el Veda. Utilice el manual abierto del Veda para poder vivir en armonía y aumentar sattva. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Pues informándome de qué es. Como si fuese un manual. El manual del Veda. El Veda es muy amplio. Tiene 2 partes. El estilo de vida y el autoconocimiento. Estamos hablando solamente hoy de estilo de vida, no de autoconocimiento. Entonces, tomo el Veda y el Vedanta y digo, bien, ¿qué puedes decirme sobre el estilo de vida? Y sobre el estilo de vida, pues podemos decir, de una manera muy resumida, los que habéis ido a la India y habéis vivido con algunos maestros, habéis vivido en sitios en los que se vive ese estilo de vida, digamos, védico, podéis ver que es un estilo de vida universal, que no solamente pertenece a un pueblo elegido o a una raza o a una religión, porque no tiene nada que ver con la religión. No tiene que ver con la religión. Por ejemplo, lo que se llama ritual védico, la puya, es un nombre que mucha gente no conoce. En nuestra página ponemos la puya, ritual. Claro, si tú lees ritual, ¿qué te imaginas que es? Pues como ya no tenemos casi rituales,
pues tenemos que tirar de memoria, ¿no? Entonces, ritual, pues era algo, no sé, algo religioso, hacer unas ofrendas. Descriptivamente, la puya, el ritual, descriptivamente es que hago unas actividades, unos ejercicios en las que hay unas ofrendas. Descriptivamente. Bien. Ahora, bailar. ¿Quién baila de aquí? ¿Quién le gusta bailar? Hay algunos. Hay algunos. Ok. Entonces, bailar. Bailar os gusta a algunos. Yo bailar soy malísimo. Entonces, a algunos os gusta bailar, muy bien, bailáis. Si alguien os ve bailando, descriptivamente diría, pues está moviendo el pie para arriba, para la derecha, para la izquierda, las caderas. Descriptivamente veríamos que es un movimiento del cuerpo. Pero eso es lo que acontece por dentro del que baila. ¿Un movimiento anatómico? No. Lo vives como una expresión de alegría. Incluso si eres alguien que se mete mucho en el baile, como un bailarín, puedes entrar hasta en trance. Pero la expresión externa no es el movimiento anatómico. Pues lo mismo sucede con un ritual. Un ritual es una conexión interna contigo y con la divinidad, con el ser cósmico. Es un ejercicio meditativo que externamente, si tú te ves, pues te ves ofreciendo unas flores, cantando unos mantras, ofreciendo fuego. Externamente dices, está haciendo un ritual, más o menos como algo religioso. Externamente sí, pero lo que acontece por dentro es una conexión en la que yo entro en un estado mental meditativo y en la que me pongo en conexión con otra realidad que no es la realidad habitual. Eso es la puya. Lo que acontece por dentro. ¿Hay un usuario abierto por ahí? Lo que acontece por dentro es algo más difícil de explicar porque es una acción interna que no se puede transmitir tan fácilmente. La puya es algo que se origina de una manera muy intuitiva. Por ejemplo, los que hacéis una oración vosotros mismos, para vosotros mismos, de manera intuitiva, ¿qué es lo que sale para orar? Pues creo que lo que sale para orar es primero a veces, no sé, juntar las manos, ¿verdad? Colocarlas así, encender una lamparita, tener una flor. En muchas culturas utilizan el agua para bendecir, para invocar. Lo que se hace en la puya, que es una oración, un ejercicio meditativo estructurado, porque para poder tener esa conexión hace falta inicialmente una estructura mínima, coloco elementos, hago que haya una atmósfera conducente para esa conexión, para que entre en esa conexión. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues tengo flores, tengo una lámpara con fuego, con un alcánfor, tengo incienso, tengo algo que coloco delante del altar que es significativo para mí, a lo que invoco, a lo que hablo, que externamente aparece como diferente, pero no es internamente. No es que haya una diferencia entre un ser aquí y yo aquí. En la puya, al final, hay una parte que se llama arati, donde digo, tomo el alcánfor con una lamparita y ofrezco esa lamparita y digo, pero ¿cómo esta lamparita va a iluminarte a ti, al ser cósmico? Una lamparita no ilumina al ser cósmico. Es como si cojo una lamparita y la ofrezco al sol. El sol es autoluminoso. ¿Cómo voy a iluminar al sol con una lamparita? No tiene sentido. Porque esa lamparita es la conciencia que todo lo ilumina, que es la esencia mía y que es la esencia de Dios. Entonces, el propio ritual al final, en el arati, se autodestruye y elimina la separación entre el individuo y Dios, haciendo que el ritual sea absolutamente vedántico, en el sentido de que me hace entender que la dualidad es falsa. Y todo eso está de forma simbólica en los pasos y en los ejercicios que se hacen, de preparación, de entrega, de conexión. Puya significa, hay dos palabras, pu y ya. Yapa, que algunos lo conoceréis, es la repetición de mantras. Yapa, ya es repetición,
y pa son mantras. Sí. Y puya tiene dos, pu y ya. Ya es la repetición de mantras y pu son flores, pushpam. Literalmente quiere decir mantras con flores. Ese es el significado. Pero el verdadero significado es una conexión, es un estado meditativo interno en el que establezco una conexión. Y eso, lamentablemente en Occidente, lo hemos perdido. No tenemos momentos con nosotros en los que de manera deliberada y consciente creamos un entorno conducente, una atmósfera conducente para que pueda establecer esa conexión y tenga 15, 20, media hora, minutos conmigo y pueda sentirme conectado con la totalidad. Eso es puya, eso es ese ritual. Eso forma parte de las rutinas védicas. Y esas disciplinas como asana, como pranayama, como puya, que también entra por aquí el sol ahora, esas rutinas, cuando las practico especialmente por la mañana, doy un vuelco al rumbo que impregno en la mente, consciente y subconsciente. Y esto es como medio secreto, pero es muy practicado por los sabios, por los yogis, el hecho de levantarse muy temprano con la idea de empezar el día de una manera en la que la relación que tienes contigo y con la totalidad se establece de una manera radicalmente diferente de la que empezamos normalmente. Ya sé que es raro de entender, que no es lo que prevalece en nuestra sociedad y que no tenemos ejemplos de nuestros abuelos, ni siquiera de nuestros padres, en los que haya sadhanas, rituales en las que podamos empezar el día de una manera que afecta completamente el funcionamiento de la mente y hace que sea mucho más sádvica sin tener que darle vueltas a la cabeza. Es decir, introduce una carga energética, simbólica, que hace que el resto del día se viva diferente. ¿Cómo? Pues no es fácil de explicar. Por eso ponemos a disposición esas sadhanas para que uno las conozcáis y si queréis las practiquéis. Las practiquéis y veáis por vosotros mismos, que no es una teoría, no es una creencia, el hecho de cómo en la mente aumenta sattva y se queda impregnado durante el día. Esa es una de las posibilidades de, a través de los ejercicios, de las rutinas de yoga, de pranayama, de rituales, de recitación, de mantras, de meditación, que pueden variarse en esas rutinas y se pueden construir diseños de las rutinas diferentes. Hacerlo todo en un día es muy complicado. Si practicas asana 2 horas, pues a lo mejor ya no puedes meditar. Entonces tienes que saber qué hace cada cosa, qué hace el ejercicio físico, qué hace el ejercicio energético, qué hacen las oraciones cuando se hacen de una manera más sistemática, qué hace una puya, que la puya tiene que ver con el plano kármico y astral. La puya tiene que ver con el plano kármico, no tiene nada que ver con lo que hacen las asanas, son 2 cosas diferentes. Entonces tengo que saber a dónde quiero afectar. Quiero tener energía y el cuerpo sano, yoga asana, que es la base. La base es tener fuerza en el cuerpo. Si no tengo fuerza en el cuerpo y quiero empezar por el tejado, pues igual no tiene sentido, ¿no? Entonces están ahí esas disciplinas que vienen en el Veda. Y por eso dice, el Veda es fuente de armonía y es fuente de equilibrio porque es dado por estos rishis. A diferencia de los seres humanos que pueden, por prueba y error, encontrar, porque el ser humano tiene acceso a la mente cósmica y puede encontrar. Pero si quieres ir directo al grano y hay un manual, echa un ojo al manual. No inventes la rueda. O la puedes inventar si quieres, pero es que ya está inventada. Ya hay muchos procesos, ya hay muchas sadhanas inventadas. Y ese es un poco el tema de las sadhanas, del sattva, conectado con la armonía. Y creo que con eso puedo dar por finalizada la conferencia. Ahora si tenéis cuestiones, preguntas, dudas de cualquiera de los 3 temas, podéis abrir los micros. Hacemos una oración para finalizar y ya podéis levantar
la mano y María Victoria os da preferencia y os va dando la vez. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Gracias, María Victoria. Hola, maestro, ¿cómo está? Quiero saber quién es Hanuman. No tengo mucho conocimiento de Hanuman y qué representa, qué aspecto de Dios representa. Ok. Hanuman es un devata, es una fuerza celestial que tiene una historia, tiene varios Puranas dedicados también a sus historias, y en el Ramayana también viene descrito, en el Ramayana. Entonces, Hanuman es aquella fuerza que representa la contribución, el servicio, la fuerza interna y la sabiduría. Descrito desde fuera, lo puedes ver como si fuese una cosa externa alejada de ti. Pero cuando se hace una puya a Hanuman, lo que se invoca es a esa fuerza que está en el universo y que está también en mí. Entonces, cuando hago una puya a Hanuman, lo que hago es que estoy invocando o influenciando esos atributos en mí. Entonces, claro, será algo desconocido para la mayoría de personas porque no es algo corriente. Es igual que Ganesha, ¿no? Ganesha se invoca porque es un signo de el que es capaz de hacer un esfuerzo para eliminar los obstáculos, el que elimina los obstáculos, también asociado a la sabiduría. Es el que simboliza que la persona tiene un interés por ser responsable de su vida. Entonces, dependiendo de qué fuerzas celestiales colocamos ahí, invocamos unas propiedades. Hanuman, si leéis sus Puranas, viene con esta cuestión de la fuerza interior. Y por eso le veis que físicamente, pues veis claramente que es la fuerza, ¿no? El servicio, la contribución, es un sabio que ha estudiado con Surya Swami, y entonces tiene estas cualidades, ¿no? Cualidades que he descrito. Gracias. Sí, ¿quién más? Pregunta Eliabel en el chat. ¿Qué podemos hacer si Tamas es predominante y nos ganan las dudas y la inacción? Aumentar rayas. Cuando hay predominancia de Tamas, no se puede pasar directamente a Sattva. Tengo que aumentar la actividad. Es decir, alguien que es muy perezoso, más inerte, que le cuesta, pues es así. Es así, la naturaleza es así. Y hay ciclos además. Un bebé, por ejemplo, es muy tamásico. Un anciano también tiende a ser más tamásico porque pierde cualidad. Es decir, que también depende de la época en la que estoy. Si soy un adolescente, soy mucho más rayásico. Entonces a lo mejor lo que tengo que es disminuir rayas. Pero una persona tamásica en general puede aumentar rayas, la actividad. La actividad. Por ejemplo, un dato curioso. Swami Vivekananda, a un grupo de indios tamásicos, no les recomendó que meditasen más, sino que jugasen al fútbol. Que jugasen al fútbol para aumentar la actividad física, el metabolismo. Porque si no hay actividad física, no hay metabolismo, ¿qué vas a pensar de la espiritualidad? Todo cabeza, todo ideas que no se aterrizan. Entonces, la actividad física es muy importante para las personas tamásicas. Hacer deporte, yoga, actividad física además contundente. Trabajar. ¿Alguien no tiene trabajo? Trabaja. Trabaja y verás como el rayas aumenta. Y eso viene bien a una persona tamásica. Una persona tamásica no le viene bien meditar. Así, a palo seco. No le viene bien meditar porque se va a dormir. Va a entrar sueño. Va a decir,
es un aburrimiento. Necesita primero irse a correr 5 kilómetros y luego sentarse a meditar. Entonces, cuando estoy en tamas, he de pasar a rayas. Bekai Iyengar, uno de mis maestros de yoga, los alumnos tamásicos les daba mucho rayas. Actividad, movimiento, movimiento, movimiento. Responsabilidad, trabajar. Ya. A nivel de comida, lo mismo. Alimentos que no estimulen más el tamas, que estimulen la actividad. Igual, es que es un compendio de muchas cosas. El entretenimiento, la actividad psicológica, física. Ya. ¿Alguna pregunta más? Podéis levantar la mano en la virtual esa o ponerlo en el chat. Los que estáis en el grupo de Puya también podéis hacer alguna pregunta que tengáis dudas. Mañana empezamos un grupo, si no lo he dicho, mañana empieza un grupo de Puyas a las 6:30 de la mañana de España y las 12 de América. O sea, las 12 de España, dependiendo del país en el que estéis, serán las 7, las 7:30, etc. Mañana a las 6:30 de la mañana, durante 21 días, empezamos una rutina de 21 días de Puya. Que por eso hay varias personas aquí que tienen preguntas de eso. Patricia, sí. Patricia. Hola Oscar, hola Victoria. Pregunta de mañana así concreto. Primero va a ser para nosotros, para América, a las 7 de la mañana, ¿no es para las 12 del mediodía de ustedes? Es a las 12 de la mañana. Habíamos quedado, ¿no, María Victoria? ¿12? Las 12 de España, o sea, para Bien. Argentina sí son las 7 de la mañana. Las 7. 12. Y pregunta, en el altar yo lo tengo a Ganesha, van a estar los dos, Ganesha y Hanuman, como representados, como a Ganesha, y lo único que se hace es los 108 nombres. Ganesha siempre está, porque es por lo que os he explicado a veces. Y Hanuman, si tenéis un Hanuman, lo ponéis. Si no, podéis poner una fotografía de Hanuman. No, conseguí un Hanuman, porque acá te imprimen en 3D todo, así que... Bien, pues puedes poner... No sé si es gran... Puedes poner las dos. Ah, bien. Y la única, digamos, por lo que yo veo la puya es exactamente la misma. Le vamos a agregar el nombre de Hanuman. Correcto. En la intención, en el Sankalpa, pondremos Hanuman y luego haremos la recitación de las 108 formas de Hanuman. Yo sé que vos decís que lo mejor es que esté muy fea la hoja, pero yo aproveché y la imprimí de nuevo porque estaba demasiado fea la hoja. Sí, las hojas se ensucian porque se usan materiales y si se usan es que las he hecho. O sea que Yo sé que vos decís que está bueno, pero ya se pasó de fea, digamos. Sí, bueno. Aproveché y renové. Bueno, está bien. ¿Alguna duda más? Hola, perdón. Sí, Ana. ¿Aló? Oigo, perdón, es que estoy con el teléfono encendido. Quería saber si lo que vais a hacer, o sea, lo del ritual, además de que se pueden, ahora acabo de entender como que la respuesta que has dicho que se pueden utilizar fotos de la deidad, pero ¿se puede también solamente escuchar o es necesario hacerlo? Hombre, lo suyo es hacerlo. Escuchar un ritual es como escuchar una clase de yoga. Pues no, el ritual es una acción para hacer. O sea, que el beneficio que tienes es de la conexión que tú tienes, que tú haces contigo y con la totalidad. Entonces es para hacer, no es para mirar o para escuchar. Vale, sobre todo mi pregunta es porque, claro, al no conocer, o sea, al no saber las palabras que se vayan a utilizar, ¿sabes? Aunque lo digáis, aunque lo digas, lo dices, o sea, si yo no sé nada y está escrito, pues lo voy a decir mal. Esa es mi mayor duda, ¿no? Claro. Porque si no me la sé, pues...
no, nadie de los que lo han hecho en un principio lo sabían. Yo tampoco lo sabía. Es decir, que hay la mitad de las personas que no lo saben y entonces aprenden. Y para eso, ¿qué tenemos? Tenemos un PDF en el que tienes todos los mantras que los vas leyendo y durante 21 días, que son muchos días, son 3 semanas enteras, todos los días, sábados y domingos, lo vas cogiendo. Si no, cualquiera de los que lo he hecho anteriormente, pues preguntará, pues yo no lo sabía. Normal, no lo sabe nadie. Hasta que lo vas escuchando, lo vas recitando, lo vas leyendo. El sánscrito tampoco tiene mucha dificultad para leerlo ni recitarlo. Es unas vocales que para el español es perfectamente fácil de hacer. Luego tenéis 2 vídeos que ya están en la plataforma, que son vídeos grabados de cómo son los 16 pasos que se hacen, y puedes empezar y en el momento que tú quieras lo ves y está ahí disponible para que veas cómo se hace y que tú lo hagas al mismo tiempo para aprenderlo. Y luego tienes más materiales que son otras 2 clases prácticas, si quieres hacerlo por ti misma, la clase práctica, más luego todos los 21 días en los que vas a estar haciéndolo. Es decir, es como, imagínate que no has conocido nunca el yoga y dices, ¿cómo voy a practicar si no sé? Claro, si vienes a aprender porque no lo sabes, es algo nuevo, pues tienes que aprenderlo. Y el aprender es la práctica de los 21 días. Al principio, el primer día, parecerás un auténtico extraterrestre porque no sabes nada, pero da igual, es que no te va a mirar nadie. Estás tú sola en tu casa y lo que quieres es desarrollar esa capacidad de conexión, ¿no? Entonces, que entiendo que es algo nuevo, que es algo desconocido, pero para eso está la práctica. Preguntan qué capítulos leíste, los versos de qué capítulos. Los de la armonía son del capítulo 3 y los del Sattva, Rajas y Tama es del capítulo 14. ¿Alguien ¿Alguna más? pregunta más que quieran abrir el micrófono? Sí, Teresa tiene la mano levantada. Teresa Araceli. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la clase. Bueno, estoy estudiando Ayurveda. Entonces me estaba preguntando, como usted bien dijo, para alguien que está un poco tamásico, que es un poco tamásico, hay que necesariamente pasar a rayos, digamos, para la acción, para activarse, para activar la energía, para que se mueva. Y mi consulta iba a, también a ayudar a calmar la mente, además de la meditación y el yoga, para que la mente se ponga menos relajada, más relajada, para que no se crucen tantas ideas. Ahí está la cosa. No sé si me explico. Además, bueno, practicar yoga, las respiraciones, todo eso. ¿Qué más nos podría, digamos, decir? Yo recién estoy empezando, estoy recién estudiando. Si la persona es tamásica, el problema no es de actividad, si el problema es de ausencia de actividad. Cuando una persona es tamásica es que está muy lenta, no es que sea muy activa, es al contrario, es que es inactiva. Es que le cuesta mucho levantarse del sofá. Es decir, que no es un problema que tiene de hiperactividad, es un problema de motivación, de no saber por qué tiene que hacer lo otro, no sabe lo que quiere, no se mueve. Entonces, el problema no es de inactividad, no es de actividad. El rayásico sí que es de actividad. De todas maneras, estas son clasificaciones un poco simplonas. No podemos dividir a las personas y decir rayásico, tamásico, sádvico, porque es demasiado simple, ¿no? De todas maneras, a colación de lo que dices, desde el punto de vista del Vedanta, no conviene simplificar tampoco las cosas y decir, si una persona es... ¿qué me recomiendas si soy una persona muy activa? Claro,
no solamente la raíz de ser muy activo o de ser muy nervioso, no solamente es una cuestión energética o física, sino que tiene que ver con su propia filosofía que tiene de pensar. ¿Por qué tiene las ideas que tiene? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué visión tiene sobre sí, sobre el mundo? Cuando nos metemos en el ser humano, no hay consejitos que valgan, porque eso solamente son apaños temporales. No podemos decir, ¿qué hago si soy nervioso? Y decirle, tómate una tila o haz yoga, porque eso es muy simplón. Es muy simplón. Necesitamos realmente profundizar en la estructura de la persona a nivel somático, psicológico y espiritual. Entonces, he de entender que la cosa no basta con un recetario de hacer o no hacer cosas. Estamos hablando de modo genérico, que la actividad para una persona tamásica puede venir bien, pero claro, es una reducción tan grande que da un poco de vergüenza por mi parte decirla así, porque es demasiado simple. El ser humano es algo más complejo. Entonces, las filosofías sapienciales como el Vedanta tratan el problema desde una integridad somática, física, psicológico y espiritual, como siempre ha sido, viendo al ser humano como una trinidad, no como un cuerpo o como solo emociones o como solo pensamientos. Estas filosofías son muy completas y muy profundas, entonces pues requiere también tiempo, requiere interés, requiere muchas cosas. Es una dedicación de por vida, ¿no? Querer entrar ahí con profundidad, ¿no? Pero entiendo también lo que dices de que consejo en un cierto modo, se pueden dar consejos, pero en otro sentido es muy simplificado, ¿no? Ok, gracias, Teresa. ¿Alguien más? Aquí, Oscar, hola, ¿cómo estás? Gracias Sí. ahí por la charla. Bueno, yo quisiera saber, dentro de... es como una especie de consejo personal que pido, ¿no? Y es en cuanto a esto que traes de rayas, tamas y sattva, igual que otros aspectos que trae la Ayurveda, por ejemplo. A veces los uso de manera enjuiciante para conmigo y para con los demás, ¿sí? Entiendo que hay que asentarse un poco en Shama, ¿no? En esa libertad de juicio, más me resulta inevitable la mayoría del tiempo. Así que te pido a ver qué me puedas devolver en este sentido. No sé si he entendido bien la pregunta, que que enjuicias en base a categorías como estas de tamas, rayas, a los demás y a ti, y te sientes ahí clasificado. Sí, ¿es esa la pregunta? Claro, también como... Sí. Sí. Sí, pues como digo, no son categorías absolutas, son unos modelos muy simplificados del ser humano que hay que tomarlo como eso, modelos. Es decir, imagínate que el psicólogo te dice, Diego, te diagnostico con lo que tienes de un trastorno o de una patología bipolar. Y tú ya eres bipolar. Es decir, te defines por la bipolaridad. ¿Es eso razonable? Definir al ser humano por una patología inventada por los psicólogos, porque eso es una clasificación que se ha hecho en base a un criterio que es, bueno, debatible, en cuanto menos, ¿no? ¿Puedo clasificarme como bipolar como puedo clasificarme por tamásico? No, obviamente no, porque es una reducción en todos los casos, porque tú no eres bipolar, ni eres solo tamásico, eres algo mucho más complejo que ser solo tamásico. Entonces, cuando nos dan estos nombres, parece que son muy bonitos, ¿no? Tamásico, rayásico, bipolar, deprimido, pero son etiquetas. Mi identidad nunca será una patología. Nunca. Es conveniente. Parece que hasta ayuda al paciente a decir, menos mal, como soy bipolar, ahora me explico todo. No explicas todo. Soy deprimido, como me han puesto que soy deprimido,
ahora puedo entender el mundo desde mi ángulo de deprimido. No, no, no. Es una etiqueta que puede tener alguna funcionalidad, pero yo no soy un deprimido, ni soy un bipolar, ni soy un tamásico. Son categorías que valen para ciertas operaciones. Pero si eres un estudiante de Vedanta, obviamente sabes que todo eso es muy reducido y que no me he de quedar ahí. Y si tienes la tendencia a criticar a otros en base y decir, ahora me voy a fijar quiénes son tamásicos. Bueno, puede ser un deporte. Es decir, ahora voy a clasificar a los que son tamásicos, rayásicos, pero puede ser hasta un entretenimiento. Pero ¿para qué? Si lo que quiero es estar centrado en mi vida, que más me da igual que sean tamásicos los demás, etc. Estoy centrado en lo que depende de mí. Y lo que depende de mí es lo que depende de mí. Ahí quiero estar centrado. Entonces, no sé qué consejo darte, la verdad. No sé si te puedo dar un consejo. Que no te centres en las categorías, porque no eres una categoría. Claro, no centrarse en las categorías, ¿no? Ahí va, ahí va. ¿Podrías recordarnos un poquito el significado de Shama dentro de las asanas? Shama. Shama, si es lo que quiero pensar que dices, Shama significa ecuanimidad, que es lo que hemos hablado hoy. Shama es la ecuanimidad. Ecuanimidad en las asanas, también hay ecuanimidad en las asanas. Si hago un asana como trikonasana torcido completamente y volcado para un lado del cuerpo, no hay ecuanimidad, no hay equilibrio. Sí. ¿Alguna más? Tenemos 5 minutos más y terminamos la clase. Dice Josefina, en mi sábana recito mantras 108 veces o más. También rezo oraciones del cristianismo. ¿Está bien eso? Yo no soy para decir si está bien o está mal. Es absurdo que me preguntéis a mí cosas tan personales porque yo no soy un psicólogo, ni soy un gurú, ni soy nadie que dé consejos de lo que tenéis que hacer con la vida de cada uno. Sería absurdo por mi parte pretender eso y por la vuestra. Yo soy un profesor que muestra esas enseñanzas y cada uno las toma y hace buenamente lo que puede con ellas. Entonces, aquí no hay ni mal ni bien en cuanto a la corrección de una secuencia de oraciones. No sé por qué estaría mal hacer una oración a una deidad y no a otra. Si una persona sabe y entiende bien lo que es Dios, no puede ver que, como alguien me decía, es que he rezado a un Dios y me siento mal porque estoy traicionando a otro. Pues entonces tienes un problema errado de lo que es Dios, porque son ya cosas que hay dentro, ¿no? Entonces, lo dicho. ¿Alguna pregunta? Una más y cerramos, que tenemos ahora otra clase tenemos una clase de yoga ahora. Sí. ¿Va a quedar grabada la actividad? Sí. Ok, gracias. Bien, pues no hay nada más. Terminamos aquí. Gracias por venir. Estamos ahí con el chat de Telegram abierto para los que tenéis ahí el canal, de los de la puya. Y cualquier cosa tenéis el email de María Victoria, que es el de curso@vedanta.academy. Hasta otra y nos vemos pronto. Que tengáis una buena semana. Hari Om. Recording stopped.